Hola, ¿qué tal? Se dice que los jóvenes son un fiel reflejo de la sociedad en la que han nacido y crecido. De ahí que desde diferentes trincheras se traten de impulsar valores y estrategias que permeen en la juventud para que sean ellos los factores de cambio social para un mayor desarrollo del país. En esta etapa de las grandes decisiones de la vida, los valores cívicos y democráticos son esenciales para impulsar mejoras en el entorno social. Temas como la cultura de la legalidad y la transparencia constituyen elementos esenciales para fijar condiciones de honestidad, eficiencia y eficacia en la administración pública. Los jóvenes cumplen la doble función de ser protagonistas, pero también testigos del diario acontecer. Hoy, en Sociedad Transparente, conozcamos qué pasa por la mente de nuestros jóvenes poblanos cuando les hablamos de transparencia y acceso a la información pública. Acompáñenos. Según las estadísticas de los distintos órganos reguladores del derecho de acceso a la información pública, el mayor porcentaje de solicitudes de información provienen de jóvenes entre los 20 y los 35 años de edad. Estudiantes o profesionistas, este sector de la población ha manifestado un interés especial por conocer los programas de gobierno y el uso de los recursos públicos. En Puebla, este tema ha despertado curiosidad en algunos casos, o bien el interés específico en otros. Así lo manifiesta Jorge Vázquez, director de la Casa de la Juventud, quien ve en este derecho la oportunidad para generar un cambio social. Yo creo que es algo muy importante, ¿no? El que nosotros como jóvenes y que los jóvenes que integran ya sea el equipo operativo de la Casa de la Juventud como los alumnos que están dentro de los talleres de la Casa de la Juventud tengan esta curiosidad de preguntarnos a quienes estamos a su servicio, porque realmente si hablamos en este sentido, bueno, nosotros somos parte del gobierno del Estado y nos debemos a ellos y tenemos que trabajar en pro de lo que ellos necesitan. Y es algo muy importante el que los jóvenes desarrollen esta inquietud de preguntarnos qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos, cómo lo hacemos, con cuánto lo hacemos, para que ellos estén plenamente bien informados. Platicábamos hace ratito en el auditorio de que desgraciadamente a veces por falta de información el propio ciudadano o el joven no puede ser totalmente beneficiado por todos los programas de gobierno que existen. Entonces aquí es algo muy importante que nosotros les hablemos con plena transparencia y con toda la amplitud de los programas que el gobierno del Estado tiene para que ellos salgan beneficiados. A veces hay jóvenes que han intentado solicitar alguna beca o que tienen la inquietud de tener una beca, obtener una beca y por falta de información no la pueden conseguir. Entonces nosotros tenemos esa obligación de acercarles esa información a los jóvenes para que puedan salir beneficiados por los programas y servicios que el gobierno del Estado tiene para ellos. ¿Para qué le puede servir a un joven preguntarle al gobierno? Bueno, en primer lugar, yo creo que es una cuestión cultural. Es momento de que estas generaciones vayamos cambiando la manera de hacer las cosas, ¿no? De que el gobierno sea o trabaje con el ciudadano hombro con hombro, es decir, que esté en pleno contacto con él todo el tiempo y que el ciudadano también vaya desarrollando esa cultura de poder tener esa información a sus manos y que sepa que hay un gobierno trabajando de manera transparente para ellos. Es algo que se ha impulsado mucho en este sexenio, en esta administración, y es algo que nosotros queremos seguir dándolo, ¿no? Como jóvenes, pues sabemos que estamos en el arranque de nuestra vida laboral y profesional, en nuestro desarrollo, y yo creo que es muy importante en esa parte cultural desarrollarnos en ese sentido. Guillermo López es un joven de 23 años que, bueno, pues acabas de tener oportunidad de escuchar un poco sobre el tema de la Ley de Acceso a la Información Pública. Para ti, como recién egresado de la carrera de Ingeniería, ¿qué representa el tener la oportunidad de preguntarle al gobierno? Claro que sí, es un tema muy importante y obviamente representa mucho, sobre todo para los jóvenes de esta época, porque es un acceso, son líneas y sistemas en los cuales nosotros podemos accesar de manera rápida, segura y desde la comodidad siquiera de nuestro hogar, ¿no? Mediante las páginas. Representa obviamente mucho porque el gobierno así nos da la oportunidad de conocer qué es lo que están haciendo y a través de qué medios lo hacen. Entonces, obviamente significa mucho y es algo muy importante y un derecho
que obviamente podemos gozar y podemos disfrutar, ¿no? Entonces sí, es muy importante. Oye, Memo, por ejemplo, a ti que estás como recién egresado de una carrera, ¿qué te gustaría preguntarle al gobierno? Claro que sí, obviamente, más que nada, pues las ofertas, ¿no? Siempre un egresado lo que le interesa es las ofertas, principalmente de trabajo, las oportunidades que hay en tu estado y cómo poder vincularte, ¿no? Ese es más que nada el interés de un recién egresado, yo creo que de cualquier institución. Es un vínculo para mí muy importante en el que yo puedo adquirir información. Es necesario tener muchos conocimientos acerca de ello, por lo cual nosotros nos dirigimos y sabemos los fundamentos que en ella existen, ¿no? Así nosotros podemos tener un acceso más directo y saber más sobre las posibilidades que tenemos como jóvenes al campo laboral. ¿Qué te inquieta conocer del gobierno? Y no me refiero solamente al gobierno del estado, sino al gobierno de tu país o al gobierno de tu municipio. ¿Qué te gustaría saber como joven? ¿Qué le preguntarías al gobierno? ¿Qué le preguntaría? Para mí es muy importante conocer cómo se desempeñan, cómo lo logran y a través de qué herramientas lo llegan a hacer, ¿no? Es muy necesario esa información para mí, ya que es un vínculo importante en mi carrera. La asignatura de Derecho de Acceso a la Información es actualmente impartida por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla dentro de la carrera de Periodismo. La coordinadora de esta carrera, Lilia Vélez, explica la mecánica que han seguido para lograr que los estudiantes se interesen en el tema. Ha sido un poco complicado, un poco difícil interesar a los jóvenes en el tema, pero bueno, como hemos ido dando la materia y como les hemos estado dando las herramientas, han empezado a interesarse y a pensar, bueno, ¿qué podemos preguntar? ¿Qué es lo que me gustaría saber? En el caso de los alumnos de periodismo, pues están muy conscientes de que es una herramienta hoy muy importante para un periodista, que muchos reportajes que se están haciendo hoy en México, por ejemplo, están hechos a partir de solicitudes de información, ya sea a nivel federal o a nivel de los estados, entonces ya lo consideran como una herramienta de ellos. Y en el caso de alumnos que no precisamente se vayan a dedicar al periodismo, pues también están empezando a ver una utilidad, por ejemplo, para sus tesis. Al principio es un poco complicado porque por los tiempos ellos viven como rápido, ¿no? Y entonces quieren hacer una pregunta y que mañana les respondan para una tarea, pues eso ya no es posible, entonces tienen que entender un poco que hay como ciertos procesos que cumplir y que les puede servir mucho la información siempre y cuando pues vayan teniendo el tiempo, ¿no? Entonces que, por ejemplo, para una tesis, para un proyecto de investigación a más largo plazo, sí pueden utilizar esta herramienta para preguntarle cosas que tienen que ver con el tema. Y que para el caso, por ejemplo, del periodismo les puede servir para sus reportajes, para, por ejemplo, trabajos más a largo plazo. Entonces, lo que estamos haciendo es darles dentro de dos materias básicamente, una que le llamamos Derecho a la Información y otra que le llamamos Técnicas de Investigación y Reporteo, las herramientas o los mecanismos para poder ir haciendo preguntas tanto a nivel federal como a nivel del Estado. Claro. Los jóvenes son inquietos por naturaleza, enfocan de manera muchas veces distinta sus preocupaciones, sus inconformidades, sus deseos de cambiar su entorno. En este sentido, ¿qué les preocupa a los jóvenes sobre la administración pública? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son esas partes sensibles de nuestros gobiernos que a los jóvenes les interesa? Mira, creo que el tema que más les preocupa, pero todavía sin que se involucren, es el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque pues es el tema que más escuchan en los medios, ¿no? Entonces de pronto cuando les empezamos a hablar sobre el derecho a la información, el que pueden preguntar, siempre están pensando en eso, en corrupción. Pero después empezamos a ver que hay otras cosas, que efectivamente es una herramienta que puede de alguna manera pues limitar o ayudar a combatir la corrupción, pero que también hay otras cosas que les pueden servir, entonces que pueden preguntar. Por ejemplo, tengo un alumno que está muy interesado en el tema de deportes, nos hizo toda una investigación sobre apoyos a deportistas, ¿no? A nivel federal, y fue interesante porque él quiere en algún momento ser periodista deportivo, entonces empezó a ver las becas, empezó a ver los premios, pidió
información y entonces empezó a descubrir que podía haber otras cosas que se pueden obtener, ¿no? Y cómo puede él, por ejemplo, tener una beca. O cómo puede, por ejemplo, tener una carrera en ciertos deportes, ¿no? Ese fue un caso interesante y tenemos casos que tienen que ver sobre todo con temas de educación, que también les empiezan a interesar, bueno, ¿a dónde me puedo ir? ¿Cómo es que dan apoyos para irme al extranjero? Ese tipo de cuestiones creo que son sensibles para los muchachos. Y el tema de la corrupción, sobre todo los que estudian periodismo, ¿no? Porque es lo que está más en los medios. Claro, se ha visto en las diferentes estadísticas que existen a nivel nacional de los órganos garantes, empezando por el IFAI, las comisiones e institutos del país, que el grupo que está detectado que más se interesa en preguntar fluctúa precisamente de los 20 a los 35 o 40 años de edad. Estamos hablando del sector, digamos, joven de la población mexicana. ¿Qué tanto sirve para mejorar la administración pública el hecho de que cada día más jóvenes pregunten? ¿Puede ser un factor de cambio? A mí me parece que es muy importante. Creo que uno de los problemas que todavía tenemos en México es esa escasa participación, esa escasa construcción de ser ciudadanos, ¿no? ¿Qué implica ser ciudadano? Pues no solo ir a votar, ¿no? A veces pensamos, bueno, ya fui, voté y con eso termina mi trabajo como ciudadano. Lo que intentamos enseñarles es que esto va más allá, ¿no? Que tenemos que estar atentos a lo que están decidiendo nuestras autoridades, que debemos precisamente preguntarles, bueno, esta decisión, ¿por qué la tomas? ¿Con base en qué estudio? ¿Realmente es lo mejor para la ciudad o para el país? Creo que en la medida en que nosotros podamos precisamente inculcarles a los jóvenes en que estén más atentos a la cuestión pública, en que participen más, en que sean más vigilantes de los propios gobernantes y por ejemplo, de sus representantes, ¿no? Les insistimos mucho en el tema de los diputados, a ver, ¿quién es tu diputado? ¿Qué está haciendo? Pregúntale. Creo que eso va a cambiar al país, porque finalmente una sociedad más participativa es una sociedad que de alguna manera se involucra y puede construir una mejor administración pública. Un caso práctico del acceso a la información pública lo experimentó Angélica Domínguez, estudiante de la UPAEP, quien comparte su experiencia. Creemos que esta es una herramienta que le sirve completamente a los periodistas y empezar a involucrarnos con esto desde ahorita nos resultó sumamente importante e interesante y muy necesario para nosotros. ¿Qué fue lo que tú le preguntaste al gobierno? En primera instancia quise preguntarle acerca de la ciclopista que se construyó en la 31, más o menos a altura del Parque Ecológico. Esto me causó mucha curiosidad debido a que, a mi parecer, era una obra innecesaria, dado que en el parque hay una ciclopista y esto le quitaba a una avenida tan importante un carril y le quitaba además espacio a los restaurantes que están en esa avenida, estacionamiento. Entonces la curiosidad era saber por qué se hizo esta obra, cuánto costó, bajo qué términos se aprobó y pues... ¿Recibiste la respuesta que esperabas? ¿Quedabas satisfecha con esa respuesta? ¿Has hecho nuevamente preguntas? ¿Has hecho solicitudes de acceso, Angélica? Sí, últimamente he preguntado más acerca en ámbito federal. Quise hacer este ejercicio primero a nivel municipal porque se me hacía más sencillo, quería probar más o menos y quedé bastante satisfecha, con el resultado. Me respondieron en tiempo y forma, me respondieron todo lo que quería y pues no me quedó ninguna duda acerca de por qué se hizo esta obra. Claro. ¿Qué ha pasado en el ámbito federal? ¿Has tenido también respuestas a tus solicitudes? Ya como estudiante, ¿para qué has utilizado esa información? En el ámbito federal sí me ha costado un poquito más de trabajo. Lamentablemente mis dudas son pues más acerca de Sedena, de la Secretaría de Marina, entonces todavía existe este obstáculo que es la información reservada, no sé, por secreto o por seguridad de la nación. Entonces esto sí me ha costado un poco más de trabajo, sin embargo considero que también es una parte importante el aprender a hacer las preguntas para desviar estos obstáculos.
El derecho de acceso a la información, entre otras cosas, implica un cambio de mentalidades y la consolidación de una cultura más abierta y más crítica. Sin embargo, esta transformación se enfrenta a obstáculos en la vida actual de nuestras instituciones educativas. En particular, se enfrentan a la falsa creencia que opone el principio de la autonomía universitaria al derecho a la información, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Sin embargo, la autonomía significa autogobierno y de ninguna manera ejercicio discrecional de la autoridad ni opacidad administrativa. Lo anterior se puede verificar en la obra titulada La transparencia en las universidades públicas de México, publicada por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la organización Artículo 19, en la cual representantes de algunas de las principales universidades como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla nos brindan un panorama de la transparencia y el acceso a la información desde sus espacios educativos como en México. Esta publicación integra 9 aportaciones de rectores e investigadores de las mismas instituciones al tema del derecho de acceso a la información con relación a las universidades, entre las cuales refieren diversos temas que parten desde la autonomía de las mismas y el uso discrecional que representa este elemento en un ámbito de actuación responsable. De igual forma, retoman la idea que desde las aulas se generarán ciudadanos participativos y conscientes de la evolución democrática que representa este derecho, así como las acciones que se desarrollan en las distintas universidades integrantes de esta obra en el fortalecimiento de este derecho fundamental. El profesor de la UPAEP, Miguel Ángel Sánchez de Armas, ha sido un promotor del uso y del conocimiento del derecho de acceso a la información pública. En el mundo de hoy, en el México de hoy, el acceso a la información es una herramienta vital. Es decir, un periodista no puede trabajar, no puede operar si no tiene un conocimiento de los mecanismos de acceso a la información, de la ley que sustenta este derecho y además de lo que estos derechos significan en el contexto de un país que está avanzando hacia la democracia. En nuestro curso, mis alumnos, los alumnos de la maestra Vélez y míos, porque ambos damos esta misma materia, procuramos hacer comprender a los jóvenes que una parte sustancial de la democracia es la transparencia. O sea, mayor transparencia, mayor democracia, pero también mayores dificultades, incluso operativas. Entonces la clase es muy práctica. Partimos de una revisión general de lo que es la ley. Luego se usa un comparativo con leyes de otros países, de Canadá, de Estados Unidos, en fin, con los antecedentes y países de América Latina y de Europa, de tal suerte de que el alumno vea cómo en países que tienen mayores niveles de democracia hay siempre instancias de derecho a la información que finalmente son instancias de control ciudadano sobre los poderes. Y después nos ponemos a hacer prácticas sobre la realidad. Es decir, ¿cuáles son los problemas que el estudiante de periodismo ve en su colonia, en su ámbito familiar, bueno, en su colonia, en su ámbito social, en la ciudad o en el estado? Y a partir de ahí, estos jóvenes diseñan sus preguntas y las instrumentan a través de los mecanismos que la propia ley facilita, como son los formularios, los accesos, etcétera, etcétera. Después se obtienen los resultados y luego se discuten. Hay ocasiones en que no hay resultados. Tenemos el caso de una chica que hizo una solicitud a la Secretaría de la Defensa Nacional y por supuesto el resultado está clasificado como secreto de Estado, aunque el tema en realidad no tiene nada que ver con la seguridad nacional ni con la defensa del país, sino que se trata nada más de una aplicación de fondos para un propósito específico. Esto provoca, estamos seguros en los estudiantes, una conciencia, primero del uso de esta herramienta y después de las posibilidades de la misma, porque a mí lo personal me preocupa mucho y a partir de esta herramienta que es muy necesaria y que, insisto, es un avance en el proceso de democratización del país, nos estamos quedando en las toallas de 4.500 pesos de Martita Sagún. Y esta ley, este mecanismo lo están utilizando principalmente los medios, pero con un fin legítimo, desde luego, que es el periodístico, pero que esto debe trascender a la sociedad, porque es la única manera de hacer realmente un control ciudadano. Las leyes de transparencia en todos los estados, Puebla no es la excepción, desde luego Veracruz, de donde vengo, tampoco lo es, están estructuradas, están hechas
en un doble balance. Uno, el de la herramienta de acceso a la información, que es el mecanismo de la transparencia, y el otro, un contrapeso, que es la protección a los gobiernos en el poder. Y esto vale para todos los partidos, panistas, priistas, perredistas, y cuando el Verde y los demás lleguen al poder, será exactamente lo mismo, porque es una tendencia natural en la clase política. Tenemos que avanzar y superar esta etapa, pero esto será solamente a través de estos jóvenes que en 5, 6 o 10 años van a ser periodistas importantes y van a trabajar en ese sentido. Mayra, estudiante de la UPAEP, explica la utilidad de preguntarle al gobierno. Me ha servido principalmente para investigar, para conocer ciertas dudas que de repente surgen, y bueno, aquí estando en la carrera es muy frecuente que tengamos que preguntar cosas de gobierno por ciertas investigaciones, ciertos materiales que para nosotros son necesarios. Y pues bueno, yo he tenido una experiencia bastante buena porque he preguntado cosas acerca de obras y de datos que pues me sirven para complementar tanto mis textos como mis tareas. Entonces me han respondido bastante bien y bueno, he tenido una muy buena experiencia, además de que creo que es una herramienta muy útil que a veces no tenemos muy presente, pero que nos da bastantes facilidades. Claro. ¿Qué tan difícil es preguntarle al gobierno? Es muy fácil, la verdad no tiene ninguna dificultad, simplemente es que sepas formular la pregunta, exactamente qué es lo que quieres para no dar lugar a que haya dudas ni a que te contesten cosas que en realidad no pediste. Entonces simplemente entras a la página, es saber los pasos, es muy sencillo, un registro, hacer la solicitud, saber a qué dependencia te vas a dirigir y pues de ahí es muy esperar sencillo, a que te contesten. Esperar a que te contesten. ¿Qué fue lo primero que preguntaste? ¿Lo recuerdas? ¿Y qué te respondieron? Sí, fue para mi clase de acceso a la información precisamente y fue acerca de las obras de Beatriz Cayo. Yo tenía dudas acerca de los puentes porque de repente paso bastantes veces al día, es mi camino para venir hacia la universidad. Entonces de repente veía que estaban en un lugar, luego en otro, después los movían un poco más para acá, entonces dije, bueno, esto debe tener alguna razón. Entonces pregunté acerca de si las empresas eran las mismas y todo el tramo era pues a cargo de lo mismo y qué finalidad tenían. Entonces pues esa fue mi primera pregunta. ¿Y te respondieron como tú lo esperabas? Bueno, sí hubo como algunos baches porque quizá no formulé muy bien la pregunta y me centré principalmente en las licitaciones, en si eran de la misma empresa, en si más bien no me dieron la justificación porque no hubo una pregunta tan concreta. Entonces, pues simplemente me contestaron, pues ahora sí que lo que yo pedí, ¿no? Las empresas que estaban a cargo y el materiales y costos y cosas bastante generales. Los jóvenes tienen sus propias formas de expresar lo que piensan, sienten y prefieren, pero siguen siendo el reflejo de la sociedad en que se desenvuelven. Los adultos requerimos de la energía, la valentía, el tesón y el coraje de la juventud para impulsar cambios sociales que fortalezcan nuestra democracia. El valor de la transparencia debe ser un ejemplo desde el seno del hogar. En cada acción están impresos nuestros principios. De todos depende construir una sociedad más transparente. Por su atención a este programa, muchas gracias y hasta la próxima.